Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a esta serie de encuentros con Minerva que están pensados para que todos nos podamos inspirar, podamos intercambiar, podamos conversar un rato acerca de distintos temas que hacen parte de todo este ecosistema, este universo de la innovación pública, de la innovación política, de la innovación social, y que nos juntan en un propósito común, muy certero, muy específico, y es poder ayudar en nuestras comunidades a transformar realidades. ¿A partir de qué? De distintas metodologías, de distintas maneras de hacerlo, pero lo importante es que siempre vamos a tener un punto de llegada y un puerto, y es ese. Hoy quiero presentar a todos ustedes a una gran persona, para mí una chica brillante, muy reconocida acá en Colombia. Yo estoy en Colombia. No solamente habla de temas de innovación y ha escrito papers y ha hecho cosas, sino que realmente ha logrado materializar y llevar a territorio y a terreno y a gran escala, porque ha liderado grandes procesos acá en Colombia, con temas de innovación pública. Entonces, para mí de verdad es un honor, es un placer poder presentar a una gran amiga del alma, Aura Cifuentes, que está acá y que nos va a compartir experiencias precisamente de todo ese bagaje a su corta edad, porque es una chica muy joven y que ya es catalogada como una de las personas más influyentes en este país y a nivel, yo creería que latinoamericano, en estos temas de innovación. Entonces, Aura, bienvenida a este espacio de Asuntos del Sur. Bueno, mi nombre es Paola Coral, estoy coordinando el proyecto de IP360. Me acompaña el equipo de Asuntos del Sur. Quiero, antes de darte la palabra, agradecerle a Trini, que está acá y que es nuestra organizadora logística, bueno, y a todas las personas de Asuntos del Sur que también están acá conectándose. Entonces, Aura, mil gracias por acompañarnos en esta tarde, por tu generosidad, por tu disposición y por abrirnos las puertas de ese conocimiento que tú tienes y compartirlo con nosotros. No, Paola, de verdad para mí es un honor. Buenas tardes aquí en Colombia, creo que noches de pronto en otros países. A todas y todos, muchas gracias de verdad por invitarme. Siempre es un placer poder compartir el conocimiento, la experiencia, las lecciones que ha dejado el trabajo en el sector público. Entonces, pues la idea es poder tener una conversación sobre lo que ha sido para mí también un poco esta trayectoria en el sector público, liderando agendas de innovación pública y de gobierno digital particularmente. Entonces, si les parece, les voy a contar un poco yo qué he hecho, que siempre me parece como relevante saber de dónde, de qué lugar está hablando la persona para que puedan entender mucho mejor hacia dónde va esta charla y por qué me parece importante también contarles las barreras que yo he encontrado y que creo que varios de los que hemos liderado estas agendas en diferentes países latinoamericanos particularmente hemos encontrado y cómo sobrepasarlas, ¿no? O cómo surfear esas olas que parecen muchas veces muy inmensas y parece que de verdad nos fueran a ahogar. Y bueno, y contarles que sí se puede, ¿no? Que sí se puede y que toma paciencia y se requiere también de contar con ciertos mecanismos, instrumentos para poderla sortear. Entonces, pues yo, digamos que tengo una formación académica en temas relacionados con gerencia pública y políticas públicas. Fue parte de lo que estudié en mi carrera y posteriormente en una maestría. Y empecé como a interesarme en los temas de tecnología, de datos. El primer trabajo que tuve, lo tuve en políticas de datos abiertos, de gobierno abierto, ni siquiera en Colombia, sino en Francia, que fue a donde me fui a hacer mi maestría y me quedé trabajando unos años. Y yo cuento esto porque realmente considero hoy, cuando miro hacia atrás, que esa primera experiencia laboral fue importantísima y ha sido como el hilo conductor que yo he seguido en el resto de trabajos. Esto que les estoy contando es 2013 y ya Francia hablaba de por qué abrir datos, por qué tomar decisiones basadas en datos, ya tenía cargos como tener un Chief Data Officer a nivel nación, a nivel de país, para darle recomendaciones al primer ministro en esto. Entonces yo descubrí un mundo que para mí era nuevo y del que yo todavía no veía eso pasando en Colombia. Obviamente ya hablábamos de gobierno abierto, incluso ya hacíamos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, pero no tenía tanto foco de datos, ¿no? Como tanto foco de cómo repensarse procesos a partir de eso.
Y luego termino trabajando en temas relacionados con transparencia, con innovación pública y recientemente como en temáticas relacionadas con gobierno digital. Particularmente coordiné aquí el equipo de innovación pública de una entidad que se llama el Departamento Nacional de Planeación, muy enfocado a políticas públicas, a planear el país, a también como dar lineamientos de hacia dónde se debe ir en cierto tipo de sectores o de cierto tipo de políticas. Y en ese caso puntual tuvimos la posibilidad de contribuir a que en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente, de este presidente actual, hubiese un capítulo de innovación pública. Y obviamente esto, para quienes de pronto han trabajado en este tipo de sectores, lo saben muy bien, y es que uno, más allá de la afinidad que tenga o no con la administración que está en curso o vigente, el poder contribuir para que esto quede en un plan nacional de desarrollo, en una ley o en un documento que sea de más largo aliento, significa mucho para una temática que no contaba como con esas bases y como con ese apoyo a nivel político. Y luego de poder lograr eso, que fue muy importante para la agenda de innovación pública en el país, pasé a ser directora de gobierno digital en el Ministerio de Tecnologías, en una época, yo diría que crítica, porque fueron los 2 años de pandemia. 2020, 2021, que ustedes lo saben, se puso sobre la agenda la importancia de modernizar el sector público, se vio muy claramente que teníamos una brecha, que había un rezago en materia de modernización, y bueno, estuve como directora de gobierno digital durante 2 años, y hace poco, hace 5 meses, en noviembre del 2021, entré a la muy recién creada y muy nueva Agencia de Analítica de Datos de Bogotá, una agencia que creó esta alcaldía justamente pensando en que la ciudad pueda tomar decisiones basadas en datos. Un resumen súper express de mi hoja de vida, pero sobre todo de contarles que esto, lo que les voy a hablar, nadie me lo contó. O sea, yo lo viví, lo sufrí, lo lloré, lo sudé en carne propia, y es por eso que también estos temas me apasionan mucho, ¿no? Porque hace parte justamente de lo que yo misma he tenido que vivir. Entonces, por eso a esta charla le puse el sector público es dinámico y es un error creer que no. Y obviamente esta imagen, pues a mí me gusta mucho utilizarla porque creo que es lo que pasa muchas veces en el sector público, y es que estamos tan enfocados en los procesos, en los proyectos que nos toca, que como que no vemos más allá y pareciera que siempre estamos como creando la rueda desde cero, cuando ya hay ruedas creadas, hay ruedas mejores, hay ruedas que funcionan. Entonces es un poco cómo nos damos cuenta de los nuevos enfoques que necesitamos, y a eso va un poco lo que yo quiero transmitirles con esta presentación. Entonces, partimos de un concepto, y es que nosotros conocemos un sector público que, al menos en nuestro imaginario colectivo, es muy jerárquico, ¿no? Incluso cuando uno piensa en el emoticon, en el emoji, en el pictograma que se utiliza para representar al sector público, es muy griego, ¿no? Muy como columnas, muy jerárquico, muy en silos, porque así de alguna forma creemos que funciona el sector público. También a veces así funciona el sector público, y en el imaginario habita un sector donde las instituciones son robustas, donde pareciera que los sinónimos que definen al sector público son lentitud, burocracia, jerarquía. Y adicional, creemos que en las instituciones públicas hay personas como en esta foto, personas brillantes, muy técnicas, trabajando en un computador, desarrollando lineamientos de política pública o normas o guías o manuales, pero como un poco desconectados de lo que pasa en la realidad, ¿no? Y muchas veces lo que pasa con la ciudadanía y el porqué de ese matrimonio también tan roto entre la ciudadanía y el Estado responde a esto, a que creemos que esas personas no nos están escuchando o no están interactuando con pues las necesidades de las personas que habitan el territorio. Pero además de que eso es lo que está en nuestro imaginario colectivo, también nos han enseñado que el sector público opera bajo unos esquemas muy lineales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que estudié en escuelas de gobierno, me enseñaron que el ciclo de políticas públicas era literalmente un ciclo, y era una fase tras otra fase, tras otra fase. Incluso hoy yo soy profesora aquí en Colombia de justamente diseño de políticas públicas, y lo primero que le digo a mis estudiantes es, esto es la teoría, pero en la práctica esto no pasa así. O sea, lo que pasa usualmente en la práctica es que nos devolvemos en las fases, o nos damos cuenta que algo que concebíamos en el diseño, en la implementación, no está funcionando, pero de alguna forma nos han enseñado esto, nos han enseñado que el sector público opera bajo unos marcos cíclicos, lineales, y que además siempre estamos partiendo de un supuesto
que nos va a llegar a una solución, ¿no? Entonces, estamos muy orientados siempre a encontrar soluciones, a enamorarnos de la solución perfecta y siempre somos salvadores, redentores y cada administración que llega tiene la solución perfecta. Y eso no funciona. Y eso no funciona porque el mundo real no funciona así y el sector público se la pasa evidenciando y la evidencia acumulada demuestra que tanto ese imaginario colectivo como ese esquema teórico de las políticas públicas o de la manera de hacer proyectos públicos, pues ya es obsoleto. Porque el mundo real con ese teórico o el mundo de la ciudadanía, de la sociedad con el del sector público es absolutamente desconectado. Y yo, digamos, como con intención hablo del mundo organizacional para no hablar únicamente del mundo del sector público. En general, las organizaciones están desconectadas de la vida de las personas y de cómo funcionan las ciudades, las sociedades, de las necesidades que incluso tiene muchas veces la ciudadanía. Y una de las cosas que uno aprende justamente liderando estas agendas es que lo que explica esta brecha es que no tenemos un foco en usabilidad, como en de verdad pensarnos los problemas de la ciudadanía, poniéndonos en los zapatos de la ciudadanía, esta gran palabra que está de moda, que es la empatía, pero es real. Es si hay un mundo, si hay un sector que debería tener los enfoques de diseño centrado en personas, de usabilidad, de investigación, de usuarios, es el sector público, porque es gracias a poder tener ese tipo de enfoques o al menos de aprenderlos, que uno logra que estos dos mundos no estén tan desconectados y que esa imagen de cerebros diseñando política pública sin nunca estar en el territorio, pues se siga dando, ¿no? Entonces, una de las cosas de por qué no funciona es porque nosotros en una carrera de cuál es el sector más innovador, o si esto fuese una carrera de cómo lograr ser innovadores, lo que ocurre muchas veces con el sector público es que nos invitan a correrla, nos invitan a participar, efectivamente la corremos, pero llegamos de último. Llegamos de último frente a otros sectores, frente a la sociedad civil, frente al sector privado, frente al mundo de las instituciones internacionales. Y cuando uno se pregunta, pero ¿por qué no solamente llegamos de último, sino siempre llegamos de último? O sea, ¿por qué sin importar los años, sin importar el tipo de coyuntura que exista, seguimos siendo los últimos? La respuesta siempre vuelve a que hay muchas barreras en el sector público y a que no nos entrenan. Entonces, enfoquémonos en la primera. El sector público no se puede comparar con otros sectores y eso, digamos, creo que quienes hemos pasado o trabajado por ahí cada vez lo entendemos más, y es que el hecho de utilizar recursos públicos, los impuestos de las personas, ya de entrada nos ponen condiciones distintas. Porque esos recursos son sagrados, porque esos recursos se tienen que cuidar, porque tenemos además en muchos de nuestros países órganos de control que están vigilando que los recursos efectivamente se inviertan como deben ser. Y porque además, por ser sector público, pues jugamos en una cancha un poco más limitada, con unas reglas de juego distintas, con un organigrama que tiene unas jerarquías que hay que respetar, con unas ramas del poder público, con una rama legislativa, con una rama ejecutiva, con una rama judicial, que tienen también unos límites, ¿no? Y que interactúan de cierta forma. Entonces hay barreras. Hay barreras culturales, hay barreras normativas, hay barreras tecnológicas, hay barreras de conocimiento, ¿no? Piensen, cada vez que cambia un gobierno, en algunos países son 4 años, en otros 5 años, ahí hay una barrera, porque hay una barrera a veces en la falta de transferencia de ese conocimiento de una administración a otro. Entonces, nuestra línea, en esa metáfora de la carrera, no es la misma que la de otros sectores. Nosotros tenemos obstáculos que tenemos que sobrellevar y sobrepasar, y eso hace que nos tome más tiempo llegar a la meta. Pero adicional, y esta para mí es la más grave, que hayan barreras, uno dice, yo las salto, ¿no? O busco cómo las sobrepaso. Pero la que a mí me parece muy grave es que no nos entrenen, porque yo no sé cuántos de los que me escuchan son deportistas, pero no hay manera de uno ser buen deportista si no entrena. O sea, el desempeño mejora en la medida en que uno practique. O sea, esto de la práctica hacia el maestro es real. Y en el sector público no nos enseñan a ser innovadores o a entender cómo usar la metodología, cómo se apropia uno de la innovación, de la tecnología. Entonces, la ausencia de entrenamiento, por supuesto, nos deja en desventaja frente a otros sectores que invitan permanentemente a entrenarse,
a formarse, a que realmente se fomente el practicar y el volverse buenos en este mundo de la innovación que exige mucha práctica y mucho entrenamiento para poder masterizar justamente ese conocimiento y esa experticia. Entonces, sin duda, es un sector que cada vez está obligando más a innovar. Y obviamente cuando yo daba esta charla hace 3 años, hablando de innovación, a mí siempre me tocaba empezar con una diapositiva que era ¿por qué innovar es importante? Y fíjense ustedes, 2 años después, post-COVID, ya ni siquiera esa diapositiva importa. Ya creo que todos entendimos que innovar no es una opción, que innovar casi que se vuelve no una obligación, pero sí una necesidad, y particularmente el COVID, al, digamos, de alguna forma llevarnos a todos a utilizar herramientas tecnológicas para educarnos, para comunicarnos, para trabajar, pues puso sobre la agenda la importancia de que esto realmente se vuelve cada vez más una necesidad y no una opción o la voluntad de un gobierno o un gobierno que entendió cómo funcionaba esto, sino de verdad como una mentalidad y una práctica en donde los sectores tienen que poner recursos, poner equipos de trabajo, generar los lineamientos para eso. Y en el caso puntual del sector público, que había preguntas que iban enfocadas a ¿y esto cómo se hace en una rama legislativa, por ejemplo? Que creo que era una pregunta. En Colombia nosotros encontramos una forma de explicarle esto a las personas más resistentes y adversas a innovar, y fue haciendo una analogía y una metáfora al emprendimiento. ¿Qué ocurre cuando uno compara una empresa tradicional a una startup? La diferencia entre una empresa tradicional y una startup no es el tamaño. No es que una startup tenga 5 personas y una empresa tradicional tenga 50. Lo que cambia entre una y la otra es la manera en cómo uno prueba su producto y 2, su mentalidad frente a testear ese producto con el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven la línea azul, que básicamente es la empresa tradicional, lo que esta línea está diciendo es una empresa dura mucho tiempo afinando su producto, su servicio, y cuando siente que está perfecto, lo saca al mercado para venderlo, ¿no? Y para enriquecerse y ser rentable. Una startup hace todo lo contrario. Desarrolla la versión más mínima o viable posible, el primer formato, versión, siempre hablo de esto de cuando uno tiene un proyecto de tesis, que es la versión 1, B2, B3, esta sí es casi que la final, la que de verdad hay que enviar, un poco así funciona la startup, y la startup cuando tiene la versión V1, sale al mercado y dice, vamos a ver si esto tiene sentido o no, y a partir de que la saca al mercado y su público le dice, la valido, me gusta, la empieza a mejorar. Entonces, por eso la verde sale muy rápidamente en el tiempo, porque tiene una mentalidad de probar y de sobre todo fallar barato, porque voy a demorarme yo un tiempo tan grande desarrollando un producto sin saber si va a servir y si realmente va a responder a las necesidades de los usuarios. Y piénsense esto mucho cuando uno habla de este tipo de analogías en lo que antes eran startups, Facebook, Twitter, Instagram. O sea, estas empresas cuando empezaron sacaron una versión de aplicación muy básica, muy banal, y fue gracias al uso que se le fue dando que la fueron mejorando. Y hoy incluso, ya siendo empresas de tecnología enorme, siempre están probándonos, siempre están poniendo un nuevo botón, una nueva funcionalidad, reconfigurando el home para ver si eso mejora nuestra experiencia de usuario. Entonces la pregunta es, ¿por qué el sector público no hace esto? ¿No debería ser el sector que más tenga esta mentalidad? Porque nos demoramos años construyendo una política pública y la sacamos cuando a veces incluso la sacamos tarde o la sacamos cuando ya las necesidades no son las mismas. No deberíamos más bien tener esta mentalidad de probar primero si esto tiene sentido con los usuarios, con las personas que tienen esos dolores y ahí sí escalarlo. O sea, ese es el sector que más debería tener la mentalidad de probar, testear, fallar barato, justamente porque los recursos públicos son sagrados. Pero acá pensamos distinto, acá pensamos que porque son sagrados, yo tengo que demorarme mucho y ahí sí sacar el producto. Entonces, ahorita vamos a volver a eso, pero una de las cosas que logramos en Colombia con esto que les cuento de lograr que eso se volviera política pública o lineamientos de política pública, fue esto, fue decirle a la gente o a las personas que estaban detrás de este tipo de proyectos, esto funciona como el mundo del emprendimiento y tenemos que aprender mucho más de ese mundo. Y por supuesto, como en el sector público, necesitamos pasos a seguir, las fórmulas, ¿no? Como las guías y demás,
Lo que les dijimos a los servidores públicos es, para empezar, lo más importante de entender qué es la innovación y cómo se sortean estas barreras muy tradicionales del sector público, es empezar con una mentalidad de experimentar, literalmente como en un laboratorio. Los científicos, antes de llegar a la vacuna del COVID, que hace años se demoraban 20, 5, 10 años entendiendo cómo tenían que sacarla, hoy se demoran meses, porque tienen una lógica de experimentación muy fuerte, un método científico riguroso que de alguna forma tiene estos tres principios. Uno, yo tengo que lograr empezar a tener una experimentación mucho más iterativa, es decir, poder lograr tener ciclos de iteración rápidos para ir ajustando e ir afinando mi producto. Es decir, mientras a nosotros nos enseñaron que en el ciclo de política pública uno diseña y formula, uno implementa y luego evalúa, acá es evaluemos permanentemente si estamos bien, ¿no? Si de verdad estamos cumpliendo con lo que inicialmente estamos teniendo como supuesto. Lo segundo es basémoslo en evidencia. Si yo tengo 3 caminos y pruebo el A y el A no funciona, documentemos, el A no funcionó, no es el A. Y con esa evidencia paso al B. Y así sucesivamente, gestión de conocimiento, datos que me permitan tomar decisiones informadas. Y la tercera, pasemos de nuestra lógica de construir todo para los ciudadanos a construir con los ciudadanos. Tengamos una posición abierta de co-creación para que justamente lo que construyamos tenga la visión integrada del usuario, del beneficiario final, desde el comienzo, no al final, porque además en el sector público somos muy hábiles en esto, ¿no? Hablamos de participación ciudadana al comienzo, ¿qué quieren? Y al final, ¿cómo les pareció? Pero luego entre la implementación, ahí es donde tiene sentido justamente esa co-creación. Entonces les dijimos, tengamos en cuenta estos 3 principios para que justamente la manera en cómo hacemos política pública cambie. Y esto, de alguna forma, y es tal vez lo más apasionante de todo esto y lo más desafiante también, es que si ustedes se dan cuenta, esto tiene mucho de mentalidad. Es decir, yo lo que necesito cambiar son comportamientos, visiones, apreciaciones frente a las cosas, pero lograr tener una mentalidad que innove, que permita que el sector público empiece a operar más en esta lógica de testear, de probar, de equivocarse también. Y a mí me encanta hablar de equivocarse porque es que así funciona la vida. En la vida hay errores. En la vida uno traza un camino y eso no funciona. Porque en el sector público hay tanto miedo y tanta resistencia a reconocer que hay errores. Al revés, deberíamos poder fallar muy corto, muy barato, muy pronto y no como nos pasa en nuestros países que la metáfora más caricaturesca es construimos puentes que se caen, ¿no? O sea, eso es lo que deberíamos evitar que pase. Entonces, el lograr esto nos permite este cambio. Pasar de una mentalidad lineal, y es, piénsense en el ciclo de política pública literal, a algo más iterativo, a pensar si los proyectos realmente en una lógica de probar y de testear, como les decía inicialmente. Tenemos una mentalidad muy textual. Nos encantan tener leyes de este tamaño, sacamos documentos de muchas páginas que nadie lee. Y eso lo sabemos, creo que todos. Los leemos los que los construimos y eventualmente los interesados, pero somos un sector muy textual y hay que pasar a ser un sector mucho más visual, a saber comunicar. El sector público es muy bueno informando y muy malo comunicando. Informar y comunicar son 2 cosas muy diferentes. Entonces, ¿cómo logramos realmente construir narrativas para que realmente podamos hacer llamados, para que la ciudadanía se movilice, entienda, pueda justamente también como acercarse y tener una relación mucho más cercana con el sector público? Lo tercero, pasar de trabajar en silos, ¿no? Muy jerárquico, muy organigrama, muy usted hace esto, yo hago esto, a conectémonos, entendamos en dónde hay alianzas. No siempre tenemos que trabajar de la mano, pero si hay un punto de sinergia, pues deberíamos encontrarlo para que justamente se empiecen a generar esas conexiones. El espejo retrovisor, cambiarlo orientado al futuro, yo creo que eso es algo que pasa mucho en nuestros países, incluso ahorita que estamos en época electoral en Colombia, uno lo siente mucho más y es siempre estar mirando lo que no funcionó del gobierno anterior, de la administración anterior, en vez de estar pensando, bueno, ¿cómo logro yo cambiar y pensar más hacia el futuro? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para no volver a cometer los mismos errores? ¿A cómo logro yo también
utilizar los datos es para poder planear mejor y poder planear además con prospectiva, que hoy la tecnología nos permite justamente tener esa visión mucho más orientada al corto mediano plazo. Y obviamente pues pasar del trabajar a trabajar con realmente involucrarlos y entender que los proyectos tienen que tener en el centro las personas. Y esto suena muy lindo y suena en el papel espectacular, y yo que les digo que trabajé en un Plan Nacional de Desarrollo donde quedó un capítulo que a uno le dan ganas de verdad como de enmarcarlo, pues esto solo se da si hay nuevas o mejores habilidades dentro de los servidores públicos, es decir, en los servidores públicos. Porque al final los proyectos son personas. Todos los que hemos trabajado en el sector público lo sabemos, y es que somos nosotros los que realmente hacemos los proyectos, los que les damos un ADN, los que logramos que sean sostenibles, escalables, que generen sentido para los tomadores de decisión. Entonces necesitamos que el sector público entienda que las habilidades que tenemos hoy ya son buenas y que necesitamos seguirlas capitalizando y mejorando, pero necesitamos nuevas y necesitamos tener un talento humano mucho más abierto a formarse en nuevas temáticas y en nuevos sectores. Esta cifra, que no me la inventé yo, esto yo no estoy descubriendo que el agua moja, esto lo han dicho muchos estudios, muchos diagnósticos, muchas organizaciones mundiales, particularmente el Foro Económico Mundial, señala que el 54% de todos los empleados necesitarán formación en nuevas habilidades durante los próximos 5 años. Todos nosotros, los que estamos hoy trabajando en alguna entidad pública, en algún momento vamos a tener que aprender sobre un nuevo tema, una nueva competencia. Y adicional, estas organizaciones que además hacen rankings, ¿no? Como para entender las habilidades blandas, esto que llaman soft skills, hard skills y como el tema de competencias que todos deberíamos tener en la hoja de vida. Cuando uno empieza a comparar los rankings de hace unos años, algunas de las habilidades que parecían como muy blandas y muy innecesarias en el sector público o en los sectores general que trabajan con innovación, terminan hoy ubicándose en posiciones en el top 3. Ejemplo, la creatividad. En 2015 la creatividad estaba considerada como una habilidad en 10ª posición, o en 2020, hace 2 años, está en el 3er lugar, y yo creería que en otros 2 años va a estar seguramente en el 1er lugar. Necesitamos personas que realmente piensen por fuera de la caja, o sea, esto no es por cliché, no es porque sea una frase de moda, sino realmente necesitamos tener cierto tipo de habilidades que nos permitan complementar los perfiles además muy tradicionales del sector público. Piénsense, por ejemplo, yo estudié ciencia política, ¿no? Soy politóloga, digamos, de formación. Probablemente algunos de ustedes son abogados, son ingenieros. Somos personas que tenemos unas formaciones muy tradicionales y necesitamos complementarlas con otro tipo de habilidades y de competencias que no necesariamente nos enseñaron en la universidad y que cada vez se vuelven más necesarias para este tipo de proyectos. Pero adicional a formarnos, y yo sí creo en lo particular que tenemos una corresponsabilidad en también ser autodidactas y entender qué tipo de competencias podemos tener nuevas en nuestras hojas de vida, en nuestras formaciones. Adicional a eso, necesitamos también un cambio de paradigma en cómo vemos al sector público en sus procesos. Usualmente, uno habla con cualquier persona del sector público, yo incluso tengo mucho este sesgo, y es que uno mira todo como en una lógica de organigrama, ¿no? ¿Quién es el jefe? Como presidente, vicepresidente, ministro, viceministros, directores, técnicos. Uno mira mucho los problemas como desde el organigrama y quién resuelve y quién ejecuta y quién da alineamiento, y los mira muy poco desde los usuarios, justamente con estas metodologías que están cada vez más en auge para justamente empezar a aplicar estos enfoques. Y el gran desafío es justamente lograr calcar ambos, porque el sector público no lo vamos a cambiar siendo hackers y siendo disruptivos y cambiando todo. Yo soy la primera en reconocer que quienes hemos abanderado las agendas de innovación pública, una de las primeras cosas que aprendemos o que a la fuerza o porque nos enseñaron es también acomodarnos un poco a la manera y el ADN de cómo funciona el sector público para que esos que no creen se adapten más fácil y no lo sientan de verdad como una amenaza. Entonces, el poder transformar el organigrama es vital para que uno pueda tener como un poco esta mentalidad o este mantra de el tacón y el tenis, ¿no? Esa era una frase que utilizábamos mucho con un equipo de trabajo de innovación que yo coordiné, y era, a veces necesitamos el tacón, formalidad,
reglas, procesos, sector público muy tradicional, pero necesitamos a veces los tenis, ser hackers, ser disruptivos, cambiar procesos, desafiar algunas reglas de juego, y entre las dos cosas se logran hacer cosas mágicas y realmente ahí ocurre magia. ¿Qué quiere decir esto, digamos, en la práctica, en lógicas de cosas que uno puede hacer rápidamente? O sea, si ustedes trabajan en el sector público, ¿qué pueden implementar para que esto no se vuelva tan inalcanzable, sino realmente se pueda materializar? Lo primero es si se necesitan liderazgos más horizontales. Y acá, importante, esto no quiere decir que no hayan cargos. Los cargos son importantes porque permiten que hayan doliente. Cuando uno pregunta, ¿quién está encargado de hacer esa matriz en Excel? Es muy bueno que alguien diga, yo porque yo soy el coordinador de este proyecto. ¿Quién le hace seguimiento a estas metas? Yo, porque soy el PMO, etcétera. Una cosa es tener cargos, tener organigramas con tareas y con responsabilidades muy bien definidas, y otra cosa es que el liderazgo permita tener horizontalidad en las conversaciones, en poder dar ideas, en poder entender que los proyectos los lidera un equipo de trabajo y no una sola persona. Entonces, hay que cambiar el liderazgo vertical, y vertical además pensado en autoritario, en una persona toma la decisión, una persona dice que sí, y no como en una lógica como de co-creación de equipo. Lo segundo es, hay que dejar de ver los presupuestos públicos, los recursos que nos permiten ejecutar, solamente para solucionar problemas, sino realmente como presupuestos que nos permiten invertir con misión y propósito. ¿Para qué estamos haciendo este proyecto? Y el cambiar ese foco nos permite también reconocer cuando hay proyectos que no tienen propósito y que no tiene sentido justamente que tengan recurso público. Tener equipos más co-creadores que ejecutores, o sea, cómo lograr que no sea el equipo que está simplemente siguiendo reglas de juego, siguiendo orientaciones o lineamientos, sino de verdad equipos que estén a la escucha y que estén realmente pensándose cómo logro yo integrar nuevas visiones, cómo logro yo escuchar a los usuarios o a las personas que están teniendo un dolor, un problema, para justamente buscar una solución entre todos. Las leyes y normas, gran coco del sector público que a todos nos ha tocado. Es muy importante pasar de verlos como barreras a como habilitantes o fronteras. Piénsense que muchas veces el lograr que estas agendas sean fuertes y robustas en el sector público es gracias a que hubo una norma, es gracias a que hubo un documento que permitió que eso pasara. Es porque a veces nuestros países se han adherido incluso a declaraciones internacionales. Entonces, el tener normatividad en estos temas también puede ser un habilitante. ¿Son frontera en algunas cosas? Sí, pero yo sí creo que en nuestros temas, en los temas de innovación, de transformación digital, de gobierno digital, a veces esas fronteras son buenas para justamente aplicarnos el discurso de probar, de pilotear. Es mejor empezar con proyectos con presupuestos tope, con sectores priorizados, para justamente después sí poderlos escalar y llevar a otro tipo de sectores o a proyectos mucho más ambiciosos. Y lo último, plazos. Necesitamos entender que los plazos no son solamente para implementar y luego evaluar y tener una evaluación de impacto que diga que todo funcionó y todo salió maravilloso, sino realmente para probar y luego implementar, para poder decir, yo primero tengo un plazo de pilotaje y de probar y luego lo escalo pues a un nivel más grande. Entonces, muy rápidamente para ir cerrando, 5 enfoques que me parecen fundamentales para cuando uno se enfrenta a algún tipo de barrera. 1, necesitamos creatividad con sentido y método. Está bien utilizar los dos lados del cerebro. Y yo sé que a muchos nos han convivido de pronto a pensar en soluciones distintas, disruptivas, a veces soluciones que parecen locas, pero de verdad es muy importante cuando uno está trabajando en el sector público no obviar ninguna idea, y ninguna idea es mala. Y yo sé que a veces en nuestros sectores, pues nuestras entidades públicas, no sentimos esa confianza, bien sea porque no tenemos un jefe o un equipo de trabajo abierto a esto, pero es muy importante que ustedes que están escuchando esta charla sepan que la única forma de poder abanderar estas agendas y de poder llevar a escala proyectos que parecían inalcanzables es gracias a esto, es gracias a que uno tiene creatividad y logra pensar cosas distintas. ¿Alguno de ustedes sabe qué metodología es esta? ¿La había visto alguna vez antes? Si quieren me pueden poner en el chat si alguno lo había visto. Pero veo que no. Bueno, esto es un ejemplo de lo que les decía, y esto es una metodología real, certificable, y se llama Lego Serious Play. Y estas fotos que ustedes ven son de personas reales,
Personas que, si ustedes se dan cuenta, no son niños y están con Legos, con fichas de Lego literalmente. Y esto es para demostrarles que uno puede llevar metodologías o instrumentos creativos para tomar decisiones serias y adultas. Aquí estos equipos están literalmente planeando, teniendo proyectos importantes de sector público, de sector privado, con una metodología que parece un juego de niños, porque el tener ese tipo de metodologías permite llegar a soluciones que de otra forma no se llegarían. Lo segundo, necesitamos realmente que este discurso sea materializable y es poner a las personas en el centro. Esta foto parece un chiste, parece un meme, pero es real. Yo estoy segura que en cualquiera de nuestros países esto puede ser verdad. Y es que tomamos mucho tiempo construyendo, en este caso, un andén, que es el caso de la foto, muy organizado, muy simétrico, seguramente hubo un equipo técnico muy preparado que lo hizo, pero al final la gente tiene comportamientos más reales, más humanos, buscó un atajo y el atajo es realmente el camino que las personas toman. ¿Qué faltó? Partir de supuestos y no analizar a la gente real. Esta es una foto simplemente chistosa y que puede pasar en cualquiera de nuestras ciudades, pero esto pasa a gran escala. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido proyectos con comunidades indígenas donde les llevamos prácticas o cosas occidentales que ellos no usan porque nunca les preguntamos qué necesitaban. Y yo sé que en sus países probablemente hay casos igual de que rozan con lo absurdo, ¿no? Y como en, bueno, nunca les preguntamos qué necesitaban y asumimos que esta era la solución perfecta. Entonces, ahí decirles que hay metodologías ya creadas. Obviamente, la invitación es a que se formen si a ustedes les interesa esto, pero a que si no, contraten personas en sus equipos que sepan de esto. Las metodologías, la gran mayoría ya están hechas, creadas, súper testeadas, cada vez hay nuevas. Aquí les pongo algunas que seguramente han escuchado. Design Thinking, que es una metodología que se utiliza mucho justamente para poder tener fases de empatizar, de idear, de prototipar algún tipo de idea. Están los mapas de empatía que ayudan mucho a ponerse justamente en la posición de las personas. El círculo dorado para poder terminar sabiendo el para qué estoy haciendo este proyecto. Y el círculo dorado que nos permite siempre como tener esta parte de muchas ideas, vamos a diverger y luego converger a una idea en particular. La tercera súper recomendación es, de verdad, necesitamos lenguaje visual. Esto no es un chiste, esto no es un capricho. Yo no sé cuántos de ustedes tienen Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, las redes sociales que sean, pero la gente se informa por esos canales. Estamos en un mundo de la inmediatez. Piénsense, por ejemplo, los videos de TikTok o de Instagram duran 15 segundos. Y nosotros como sector público creemos que la gente se va a leer un documento de 1000 páginas. O sea, estamos súper desconectados de cómo funciona el mundo. El mundo es cada vez más visual y como sector público necesitamos poder comunicar y transmitir nuestros proyectos de esa forma. Y acá obviamente les voy a contar una anécdota porque alguien hizo una pregunta de cómo usar redes sociales en lo público. Y esta es una anécdota muy rápida de un proyecto que yo misma tuve que liderar, sufrir, llorar, como les decía al comienzo todo, el ciclo de la montaña rusa de emociones. Se llama Carpeta Ciudadana Digital, un proyecto muy ambicioso en Colombia que busca que los trámites que son físicos hoy se digitalicen para que la ciudadanía los encuentre en un solo lugar, que es Carpeta Ciudadana, y lograr interoperabilidad y lograr que la relación entre el Estado y la ciudadanía mejore. Y cuando yo entré a ser directora de gobierno digital, este proyecto iba en cero. La carpeta ni siquiera existía, no era una realidad. Y cuando empezamos a investigar con mi equipo de trabajo, nos dimos cuenta que había muchos desafíos técnicos, pero había uno comunicacional y es que la gente no entendía qué era esto, porque hablábamos en un lenguaje técnico, soberbio muchas veces, ¿no? Ustedes saben que el lenguaje técnico muchas veces se siente como por allá como mandarín avanzado. Entonces empezamos a pensarnos con un equipo contratado únicamente para generar la estrategia, cómo podíamos lograr que las personas entendieran y se apropiaran mejor de esto. Y una gran estrategia que encontramos fue el lenguaje universal del mundo hoy. ¿Saben cuál es el lenguaje universal del mundo hoy? Los memes. Los memes son el lenguaje universal, los emojis, el buscar humor en justamente un proyecto que buscaba decirle a la ciudadanía, los escuchamos, sabemos que trabajar, que relacionarse con el sector público es desafiante, es horrible, hay mucha tramitología, entonces vamos a darles una solución que les permita disminuir ese dolor. Estos son simplemente unas capturas, hicimos muchas más cosas, pero fue muy interesante porque cuando comunicábamos una pieza que decía
Esto es carpeta ciudadana, recibíamos 3 likes. Cuando poníamos un meme, la gente empatizaba mucho más y decía, ah, ya entiendo, no tengo que hacer esta fila. Incluso teníamos uno que tal vez fue el que más a la gente le hizo clic y fue una imagen de una señora con una impresora portátil y la persona de la entidad pública le dice, ah, no trajo este papel, entonces no le puedo hacer el trámite. Y ella dice, no, sí lo tengo, lo imprimo ya mismo. Bueno, cosas que parecen chiste, pero pasan en la vida real y seguramente en sus países ocurre igual. Prototipar e iterar. Obviamente esto es fundamental porque implica testear, probar, entender que justamente necesitamos de alguna forma como mejorar y desempeñar mejor este músculo, entrenar el músculo del prototipado para que podamos llegar a este tipo de soluciones, de pasar de una solución mínima viable a algo mucho más escalable, a algo mucho más grande. Algunos de las opciones o de los tipos de prototipado que existen, si ustedes se dan cuenta, ese prototipado suena muy ambicioso, pero a veces simplemente una primera versión de algo, pintarse cómo se vería esa aplicación, cómo se vería esa página principal, para que justamente podamos luego llegar a prototipos que son la segunda ola del prototipado, cosas más simuladas, tercera dimensión, cosas que con tecnología hoy podamos simular mucho más. Y por último, nuevas formas de trabajo. De verdad, es mucho mejor pensarse que las políticas públicas se trabajan así que como en la primera imagen, 2 cerebritos cada uno en su computador. O sea, esto tiene mucho más sentido, particularmente por los problemas que tenemos que solucionar hoy, que son complejos, que no son fáciles, cuyas soluciones no son las más obvias ni las más evidentes. Y para esto decirles que hay muchas herramientas que también permiten mapear cuáles son ese tipo de habilidades y de competencias que se necesitan como complemento en los equipos de trabajo. Estos enfoques, para resumirlos, hay un poco de entrenamiento del músculo del prototipado y es importante para poder sobrellevar las barreras del sector público, de verdad entrenarnos en esto. Innovar para los órganos de control es igual a corrupción o detrimento patrimonial. Entonces, el calcar este organigrama muy tradicional con la mirada de los usuarios es vital para que esas entidades sean las primeras en entender porque esto, al revés de ser un detrimento patrimonial, está permitiendo todo lo contrario y es no despilfarrar recursos públicos en soluciones que no van a solucionar los problemas de la ciudadanía. Hay mucho ego, creo que eso ustedes lo saben seguramente, y es muy complejo justamente poder fomentar esta cultura de la experimentación si seguimos pensando que en el sector público todo tiene que funcionar perfecto y que no hay manera de equivocarse porque el mundo no funciona así. Y por último, es importante que empecemos a contratar más por competencias que por diplomas. Todos tenemos una carrera, o la gran mayoría de servidores públicos la tenemos con unos diplomas que soportan nuestra experiencia, por supuesto, pero eso se queda corto ante los problemas a los que nos estamos enfrentando, ante los desafíos que la tecnología nos está poniendo de frente, y es muy importante empezar a mapear las habilidades que se requieren, las propias y las que yo debo contratar o buscar en el mercado laboral para justamente tener equipos pluridisciplinarios con miradas muy distintas. Alguien me preguntaba si la innovación pública, por ejemplo, tiene enfoque de género. Por supuesto, porque si estamos diseñando centrado en las personas, lo primero es preguntarse, ¿esto lo estamos pensando para mujeres, para hombres, para ambos? Yo no sé cuántos de ustedes han visto que cada vez es más común darse cuenta que mucho de lo que nos han dicho, el ser humano funciona así, son tests en hombres, son pruebas que se han hecho en hombres y los cuerpos de las mujeres no funcionan así. Piénsense en el cinturón. Cinturón es una solución que se pensó no en las mujeres, no, la mujer no fue la usuaria probablemente de eso. Entonces, el pensarse que esto sea diseño centrado en personas con competencias, por supuesto, tiene que tener enfoques más incluyentes, no solamente de género, sino realmente enfoques de todos los usuarios. Cuando uno piensa en las páginas web, por ejemplo, la accesibilidad web, una de las cosas que más ayuda es hacer tests con diferentes discapacidades, ¿no? Con limitadas de visión y demás, para justamente saber si la página web es incluyente. Entonces, ahí cierro. Solamente decirles que obviamente esto es muy desafiante y esto solamente se aprende en la medida en que uno lo va probando y en la medida en que uno se va realmente aplicando esta receta. Estos 5 tips, consejos, pasos que sirven para uno poder sortear los desafíos propios del sector público, lo que ayudan es a sobrellevar mejor los nos que van a recibir. El no es posible, por ahí no es, eso no se puede hacer, porque eso hace parte justamente de poder abanderar este tipo de agendas en el sector público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aura, por esa
conversa tan amena y sobre todo tan ágil, ¿no? Y que nace precisamente eso, ¿no? De la experiencia, lo que y más que por diplomas. Y en este tema de la innovación, quizás esa es una de las cosas más relevantes, ¿no? La experiencia, cómo empieza a primar el sentir, el pensar de las personas. No sé si tengas alguna pregunta de las que te hicieron del listado que quieras como Sí. responder, que no hayas respondido en tu charla, que creo que fue bastante clara. A ver, espérenme, entonces yo acá leo, yo acá las tenía abiertas. Entonces, hay alguien que me preguntó cómo vencer la resistencia al cambio, al estancamiento y desazón de una comunidad. Yo creo que hay una cosa que no quiero que suene a frase de cajón, pero es un poco real y es, hay que ser muy resiliente, porque los nos van a llegar, porque en el sector público, por todo lo que les acabo de decir de las barreras propias, cuando uno habla de voy a sacar un sandbox, voy a probar si esto funciona o no, la primera reacción es, no, eso tiene que salir bien, eso no, ¿cómo así que vamos a probar? Y es muy curioso porque ahí es donde más uno tiene que ser resistente y como paciente también en insistir en que el probar y el testear no se puede ver como estoy improvisando a ver cómo me va, sino puede ser riguroso, puede ser estructurado. Eh, y ahí me gusta mucho pensar que es al revés, es cuántos proyectos no han sido justamente detrimentos patrimoniales por no haber sacado una primera versión y probar si eso no. Entonces yo diría que es importante insistir y sobre todo aplicarse esto internamente. ¿Cómo le muestro yo a mi jefe? Con datos, que no es por ahí, ¿no? ¿Cómo logro yo involucrarlo a él también para que se dé cuenta que esto sí se puede dar? Eh, Igual, ¿cómo innovar en el sector público de países en constante crisis política, económica y social? Son los países que más innovación requieren, justamente, porque esas crisis lo que están evidenciando es que las soluciones tradicionales no funcionan. Cuando ustedes les digan yo ahorita pienso mucho en Colombia en el contexto en donde estamos escuchando permanentemente a los candidatos que quieren ser presidentes, las propuestas y es como, pero eso no funciona. Los últimos 20 años demuestran que esa no es la solución. Entonces, creo que al revés, son estos países que tienen estas crisis quienes más deberían estar abiertos a probar nuevas soluciones, porque, oh sorpresa, todo lo que se ha venido evidenciando es que sus soluciones pues no son, ¿no? Algunas ya las respondí en la presentación, creo que hay una que me quedó faltando y es cómo se entiende la innovación pública en espacios legislativos y yo diría que igual que como en cualquier otro sector. En el Congreso particularmente, lo que uno más ve es que, claro, estos son además personas que nosotros elegimos, son representantes en principio de la ciudadanía y muy pocos de esas personas realmente co-construyen sus ponencias, sus batallas con las personas que los eligieron. Entonces, yo creo que ahí es donde más diseños centrados en personas debe haber, donde más procesos de participación con esos electores, particularmente cuando estamos hablando de representantes de territorios, deberían hacerse. Uno a veces ve representantes defendiendo proyectos que ni siquiera son problemas de su comunidad y uno dice, pero no, como a quién estás representando entonces. Entonces creería que esa también es una cosa que hay que, pues nada, mejorar. En temas de lenguaje visual, los órganos legislativos son los más desconectados de eso. Los órganos legislativos muchas veces lo que publican lo publican en PDF, cero formato abierto que se pueda reutilizar y además lenguaje que de verdad nadie entiende. Yo no sé cuántos de ustedes han leído una ley, pero esas leyes no las entiende sino o sea, los que son abogados. Me hicieron dos preguntas muy personales. Uno es sobre el tema de los reconocimientos que he tenido en la edad que tengo y me preguntaban que cómo se impacta en esa profesión y si eso se siente como una gran responsabilidad y obviamente la respuesta es, por supuesto, se siente como un gran reconocimiento y un gran honor y al mismo tiempo con una responsabilidad porque yo he trabajado en entornos muy relacionados últimamente con tecnología y yo no soy ingeniera de sistemas. Entonces, esto que les cuento también de las habilidades es porque yo misma me he formado, he pagado cursos, he hecho otros cursos gratis, porque hoy el mundo es infinito en oportunidades, el conocimiento está ahí a disposición de todos y creo que todos decidimos cómo lo utilizamos y cómo no lo apropiamos. Entonces, decirles que
el hecho de que yo no haya estudiado ingeniería, al revés, ha sido como un valor agregado justamente en trabajar en ese tipo de proyectos, porque me ha permitido ser como un poco esa contraparte de, bueno, eso técnicamente funciona, pero nadie lo entiende, ¿no? La página web es maravillosa por dentro, pero por fuera es horrible, nadie la quiere usar. Entonces, creo que también tener una formación un poco más de ciencias humanas, ciencias sociales, y obviamente el mundo de la innovación pública a mí me cambió la vida y me cambió el foco de este tipo de proyectos. Eh, pues nada, me ayuda mucho. Entonces, no sé, Pau, si hay de pronto otras, pero creo que ahí le hicimos un barrido al documento que me enviaste. Ah, perfecto, yo creo que ya estamos también sobre la hora. Si tienen de pronto preguntas adicionales, nos las pueden hacer llegar al correo y nosotros te las pasaríamos y ya Perfecto. extra charla las podríamos contestar. Agradecerte, Aura, este espacio, creo que fue bastante inspirador. Se logra cada que hacemos esto el objetivo, ¿no? Es oxigenar el conocimiento, hablar desde la experiencia es muy importante porque generalmente las personas están acostumbradas solo a contar lo bueno y lo bonito que pasa en este tipo de escenarios y no de las dificultades y las barreras con las que nos podemos tocar. Así es que de parte del equipo de Asuntos del Sur, del mío, un abrazo grande, fraterno. Esta es tu casa, siempre te estaremos molestando en otras ocasiones, ten la seguridad. Y a todas las personas que nos acompañaron, que están conectadas todavía aquí, pendientes de lo que tú nos has transmitido y nos has compartido, pues muchísimas gracias. Nos vemos en un mes en un nuevo encuentro. Se vienen temas interesantes como inteligencia colectiva, vamos a tener personas como Mario Rey también aquí compartiendo, esperamos entonces que se vuelvan a conectar y vayamos sumando gente, ¿no? No solamente los que estamos, sino a ver cómo vamos tejiendo esa red también para ampliar esta comunidad que necesita lo que tú dices, ¿no? Cualificarse en temas de innovación y sobre todo irse actualizando, porque esto es una carrera también súper compleja y que va a mil. Y mientras todo este tema va a mil, la legislación va como marmota pisando atrás. Entonces hay que también ver cómo ayudamos por ese lado. Nada, Aura, mil gracias. Despedirte con un abrazo muy Gracias a grande ustedes. y nos vemos pronto. No, a ustedes, mil gracias. Que estén muy bien. Chao. Bueno, chao.